Hola mi querido amigo, en el estudio de esta semana veremos que el Espíritu Santo, a pesar de ser Dios Todopoderoso, uno con el Padre y con el Hijo, puede ser rechazado por la frágil e insignificante criatura humana. Y esto se debe simplemente a la libertad con la que fuimos creados. No somos robots programados para obedecer, somos seres libres, conscientes, y podemos decidir lo que nosotros querramos. Podemos decir no a las alternativas que la vida nos presenta e inclusive podemos decir no al propio Dios que nos creó. En los tiempos de Esteban, el pueblo que lo apedreó era llamado el pueblo de Dios. Esas personas conocían las Escrituras. Sus padres habían oído el mensaje de los labios de los propios profetas. Pero a pesar de eso, ese pueblo se había ido endureciendo a la voz del Espíritu, de modo que vivían como si Dios no existiera. A pesar de aparentar piedad, buen comportamiento delante de los hombres, en el fondo endurecían su corazón. Mira, leamos lo que Esteban les dijo en Hechos 7:51. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Esta oposición era una oposición colectiva del pueblo de Dios, porque así como una persona se puede oponer a la voz del Espíritu, también un grupo de personas lo puede hacer corporativamente. Nosotros como iglesia podemos endurecernos a la voz del Espíritu. Volvamos al texto. Esteban dice que aquel pueblo era duro de cabeza, de corazón y de oídos. Sabes, las cosas suceden primero en la cabeza y en el corazón, allí donde nadie entra, en la oscuridad de lo que somos sin que nadie nos vea. Después nos endurecemos de oído. Pero nadie llega a donde llega de un momento a otro. El endurecimiento contra el espíritu es un proceso lento y doloroso. Comenzamos a jugar con las cosas espirituales. No las llevamos a serio hasta que un día perdemos noción completa de lo que es sagrado. Endurecimiento colectivo. Esto es serio, ¿sabes? Endurecimiento corporativo. Podemos inclusive orar pidiendo la dirección del Espíritu cuando en realidad ya sabemos lo que vamos a hacer. No necesitamos de la orientación del Espíritu porque en la alcoba de nuestra mente y de nuestro corazón ya tomamos las decisiones y sin embargo tenemos la osadía de orar pidiendo que el Espíritu nos oriente. Esto es terrible. Y cuidado con mirar al otro. El problema no es el otro, el problema soy yo. Necesito mirarme a mí, a mis actitudes, no a mis hermanos, no al lado. Ninguna reforma sucederá mientras yo esté mirando a los otros. Yo necesito pedirle a Dios que unja mis ojos con colirio para que vea. Vamos a la segunda parte. Aquí veremos lo que significa entristecer al Espíritu Santo. Leamos Efesios 4:30. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Lo primero que necesitamos entender es que si podemos entristecer al Espíritu Santo, es porque el Espíritu es una persona y no simplemente una fuerza que viene de Dios. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo es que lo entristecemos? Recuerda que el Espíritu es santo. Santo significa separado, apartado, para un propósito especial. El Espíritu no tiene absolutamente nada en común con lo que no es santo. El pecado, bajo sus diferentes formas,
no tiene lugar al lado del Espíritu, porque el Espíritu es santo. Lo que más Él desea es hacernos santos, o sea, separarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace mal, nos destruye, nos hace sufrir. Por lo tanto, el Espíritu desea imprimir en nosotros el sello de su santidad. ¿Cómo? Apartándonos de las cosas que nos destruye y enseñándonos a andar en los caminos de Dios. Cuando Pablo dijo que no debemos entristecer al Espíritu Santo, lo dijo en el siguiente contexto. Mira, voy a leer todo el texto para entenderlo mejor. Está hablando para la iglesia, o sea, para los cristianos después de la conversión. Efesios 4, 25 al 32. El texto es largo, pero tengo que leerlo para entender en qué contexto Pablo habló de entristecer al Espíritu Santo. El texto dice: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje, que use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Te das cuenta? El Espíritu desea llevarnos por los caminos de santidad, es decir, por caminos de armonía, de unidad, de veracidad, de honestidad. Las cosas antiguas ya pasaron, ahora debemos vivir como hijos de luz y andar en luz, no más en tinieblas. Y cuando nos resistimos a hacerlo, ahí entristecemos al Espíritu, porque Él solo nos puede hablar, pero no nos puede obligar. Ahora, si nos habla y no le hacemos caso, nos muestra el camino, nos orienta y nosotros nos vamos por otro camino. Claro que Él sufre. ¿Por qué? No por egoísmo, no porque no le hacemos caso, sino porque el camino que escogimos nos está llevando a la muerte y Él nos ama. Entonces se queda sufriendo. En la tercera parte de este estudio seguiremos viendo otras maneras de entristecer al Espíritu Santo. No es solo haciendo cosas malas. No voy a volver a leer el texto anterior, pero percibe que Pablo en ese texto menciona hablar la verdad con su prójimo. No es solo mentir, es hablar la verdad. La mentira es la falsedad de la verdad, es la deformación de la verdad. Pero Pablo dice, no basta no mentir, sino que hay que hablar la verdad. Entristecemos al Espíritu cuando no decimos la verdad. Después Pablo dice, somos miembros los unos de los otros. Aquí él se refiere al cuerpo, que es la iglesia, y el cuerpo debe vivir unido. Nada hacemos en la iglesia que no afecte a nuestro hermano. Yo no puedo vivir en la iglesia como si no me importara la vida de mis hermanos. Soy responsable por ellos. Y si no lo hago, entristezco al Espíritu. Pablo dice también, reconcíliense antes de que el sol se ponga. ¿Qué significa reconciliarse? Interesante. La reconciliación
es la base de la justificación por la fe. Y si no deseo reconciliarme, pues no acepto la salvación y dejo triste al Espíritu. Pablo después dice, trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. ¿Alguna vez pensaste que la ociosidad puede también dejar triste al Espíritu Santo? Hay mucha gente que se dice cristiana, pero es ociosa, y eso entristece al Espíritu. Después dice, pronuncien ustedes palabras que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Ahí yo tengo que preguntarme, ¿cuánto de lo que yo hablo construye? ¿Qué crees tú acerca del chisme o de simplemente hablar por hablar? Hay que ser cuidadosos con la palabra, porque haciendo estas cosas es que entristecemos al Espíritu. Después Pablo dice, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En fin, como puedes ver, lo que entristece al Espíritu no es solamente las cosas malas que podemos hacer, sino también las cosas buenas que no hacemos. El Evangelio llega a nosotros para enseñarnos a vivir una vida nueva. El Evangelio no consiste apenas en las buenas nuevas de que hay perdón para nuestros pecados, sino también que hay libertad para nuestra esclavitud. Porque después que aceptamos a Jesús, somos libres de las ataduras del mal. La gracia no simplemente es perdonadora, la gracia es también transformadora. Vamos ahora a la cuarta parte de nuestro estudio. Leamos primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. El verbo clave en este texto es el verbo apagar. Eso nos da la idea del Espíritu como un fuego que calienta y que alumbra y que nosotros lo podemos apagar. Y esto es verdad, el Espíritu nos calienta en nuestras noches heladas de pruebas y dificultades. Él es nuestro consolador que no nos deja atravesar el valle de la sombra y la muerte solos. El Espíritu está siempre presente para hacernos recordar las innumerables promesas bíblicas. Pero el Espíritu es también una antorcha que alumbra. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice, además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. De acuerdo a las palabras de Pedro, el Espíritu nos alumbra y lo hace a través de la palabra profética. Esta expresión palabra profética se refiere a las profecías en sí, pero también se refiere a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, a las advertencias, a las amonestaciones, las órdenes divinas. ¿Debemos estudiar las profecías? Sí, pero no quedarnos solo en las profecías. Por eso el texto inicial dice, no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías,
examínenlo todo, retengan lo bueno. La misma importancia que tiene la palabra profecía en este texto, tiene la orden, examínenlo todo y retengan lo bueno. Esto significa sabiduría para no dejarse engañar. Porque hay personas que crean sus propias interpretaciones proféticas y en lugar de hacerle un bien a la iglesia, le hacen un mal. ¿Cómo se puede apagar al espíritu? Endureciéndose ante su palabra, desobedeciendo y no haciendo caso de las advertencias divinas. La profecía, dice Pedro, no es de interpretación privada. Cuando personas toman una profecía y comienzan a analizar el punto, la coma, que la palabra aquí, que la palabra allá, para inventar teorías propias de ellos, ahí podemos estar endureciendo al Espíritu Santo. No solo el que inventa esas interpretaciones particulares, sino también el que las sigue. ¿Por qué? Porque no está examinando todo y reteniendo lo bueno, está examinando todo y asimilando todo. En todo lo que estudias hay cosa buena y hay cosa mala. Tienes que tener la sabiduría del Espíritu para retener lo bueno, para quedarte con lo bueno. Pues ahora llegamos al fin de este estudio hablando de la blasfemia o pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué el propio Señor Jesús dijo que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado? ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Jesús dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano, menos el pecado contra el Espíritu Santo. Sabes, hay mucha gente que se asusta con eso. El otro día yo encontré una persona que en un momento de dolor, su hijo de 3 años había sido atropellado y en un momento de dolor, al ver el cadáver de su hijo, maldijo a Dios. Después, claro, cuando el dolor pasó y todo, se arrepintió y entonces él pensaba que había pecado contra el Espíritu Santo porque en un momento de dolor había maldecido a Dios. Y vivió con eso atormentado hasta que un día me buscó y dijo, pastor, ¿he pecado contra el Espíritu Santo? Bueno, eso me muestra a mí que hay mucha gente que no entiende lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, lo primero que hay que entender es que no es imperdonable porque Dios no quiera perdonar. Dios nunca se cansa de perdonar. Dios nunca se cansa de hablar. El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable porque el ser humano que llega a ese punto ya no quiere ser perdonado. Pero ¿cómo es que no quiere ser perdonado? Porque cuando tú estás andando fuera de la línea, el Espíritu te habla. Si le haces caso, Él siempre te va a hablar y tú siempre vas a oír su voz, porque estás sensible. Pero si no le haces caso, tú te vas endureciendo. El Espíritu siempre te sigue hablando, pero tú cada vez oyes menos la voz, porque es como si tus oídos espirituales se pusieran cada vez más llenos de cera, la cera del pecado, que ya no te deja oír la voz de Dios. Al principio tú oías la voz con claridad, pero a medida que el tiempo va pasando, cada vez oyes menos. No que el Espíritu te deje de hablar, Él no te deja de hablar nunca, pero tú te endureces. Llegas a un punto en que por más que el Espíritu te grite, vamos a decir así, tú ya no oyes, te has endurecido, tu corazón se ha vuelto de piedra, te has encallecido, tus oídos espirituales están completamente tapados por el pecado, ya no oyes. Y si no oyes, pues ya no sientes dolor por el pecado. Y si no sientes dolor, ya no pides perdón. Y si no pides perdón, ¿cómo te va a perdonar Dios? Porque Dios no te puede dar el perdón por la fuerza, tú tienes que pedir perdón. Pero cuando tus oídos espirituales se han tapado de cera, pues ya no oyes, ya no pides perdón. Y si no pides perdón, ya no hay perdón para ti. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo se vuelve imperdonable. Pero pastor, ¿será que yo he cometido el pecado contra el Espíritu Santo?
Mira, si en este momento que te estoy hablando, tú sientes que Dios te está hablando, tú sientes un leve temor interior diciendo, ay, quiera Dios que yo no haya cometido ese pecado, quiere decir que Dios todavía te habla. Quiere decir que Dios todavía, que tú todavía oyes la voz de Dios. Y si oyes la voz de Dios, pues no has cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces agárrate de la voz de Dios. Óyela, obedécela. Y a medida que la obedezcas, cada vez la vas a oír a la voz de Dios con más fuerza y con más fuerza. Entonces, pídele a Dios que te ayude a oír y a obedecer la voz del Espíritu Santo. Y que Dios te bendiga ricamente.